Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Poyananita y hoy Agenda Nacional va a leerles el documento que hemos redactado, que ya va camino hacia el destino que es el candidato a la presidencia de Estados Unidos llamado Donald Trump, que es la baraja que tenemos que jugar para salvar este país de la complicación de la fusión con Haití, que sería casi invencible si gana Hillary esas elecciones con los negocios de los Clinton en Haití. Paso a leer la carta, que ya está traducida en gran parte y vamos a terminar de traducir en el resto del día. Lo primero que hacemos es sugerirle al señor Trump que le envíe a los organizadores de los debates una carta que diga así: estimados amigos, considero una afrenta para los millones de ciudadanos norteamericanos y espectadores en este país y en todo el mundo que la señora Clinton y yo les hagamos perder su tiempo presenciando una confrontación de chismes y habladurías intrascendentes en lugar de los temas que afectan la suerte y condición de vida en este país, como sucedió en los debates 1 y 2. Errores de los que me puedo avergonzar, como debería estarlo más el entorno familiar de la señora Clinton y aún más su equipo dedicado a la innoble tarea de escarbar en el pasado de otros. Para el debate final les expreso mi firme decisión de no prestarme nuevamente al juego de la señora Clinton y sus partidarios. Estas son mis condiciones para participar en el debate final. No contestaré nada de esa naturaleza, provenga de quien provenga. Me limitaré a exponer y contestar cuestiones de alta política nacional e internacional, así como de la economía nacional e internacional, y el rol que debe jugar la nación norteamericana en un futuro mejor para la humanidad y sus propios ciudadanos, y los aportes que debe hacer a este fin el presidente de los Estados Unidos de América. A través de un proceso histórico siempre dinámico y cambiante, la democracia le ofrece mediante elecciones cada 4 años a los ciudadanos de Estados Unidos el derecho de decidir el curso de la nación y su propia condición de vida, pasando a juicio a la labor de sus gobernantes, la situación de la economía del país y su rol en la economía mundial. Esta crítica y toma de opciones los ejerce a través de 2 grandes partidos y las plataformas diferenciadas que proponen. El Partido Republicano y el Partido Demócrata se justifican porque de ellos se esperan opciones diferentes. Con su voto, los electores enjuician lo que se ha hecho y deciden lo que se debe cambiar. Mi candidatura ha prevalecido en el Partido Republicano porque mi posición crítica y oferta de cambios recogen la inconformidad y rechazo de buena parte de los ciudadanos norteamericanos a la situación nacional y a su propia condición de vida y cómo se relacionan con el resto del mundo, y coinciden conmigo. La candidatura de la señora Clinton por el Partido Demócrata, por el contrario, representa las políticas que se han venido aplicando con la pretensión de obtener el respaldo de los electores. No obstante, la inconsistencia de la posición del Partido Demócrata se revela en que haya tenido que albergar y hacerse eco de una voz tan crítica como la de Bernie Sanders. Al Partido Republicano le expreso que no es el momento de vacilaciones ni ambigüedades que en el pasado condujeron a los electores norteamericanos a cuestionarse sobre la diferencia entre uno y otro partido, siguiendo las actuaciones de sus gobernantes y congresos
respectivos. Paso a exponer mi posición crítica en alta política nacional e internacional, así como de la economía nacional e internacional que conforman mi programa de gobierno, parte de las cuales he expuesto públicamente y se constituyen en la plataforma electoral del Partido Republicano. Hoy agregaré varios puntos inéditos importantes. Mi programa de gobierno 1917-1921. Estamos asumiendo lo que él debería estar diciendo y él allá decidirá si lo asume o no lo asume, porque se le dicen cosas muy pesadas, como ustedes verán. Primero, el dólar norteamericano debe contribuir a la estabilidad monetaria mundial y no lo contrario, por emisiones monetarias sin control que deben ser, como se pactó en Bretton Woods, función del comportamiento de la economía de Estados Unidos y la condición de vida de sus ciudadanos, y no de las especulaciones de capital norteamericano en ultramar, que lejos de contribuir a su bienestar, por el contrario les perjudica. Propondré, como lo inició John Fitzgerald Kennedy, que la emisión de nuestra moneda sea responsabilidad del Tesoro de los Estados Unidos y no de la Junta Federal de la Reserva, que es cúpula de la banca privada. Así evitaremos que nuestra moneda siga siendo objeto de especulación bursátil. Segundo, ratifico mi oposición a los tratados de libre comercio que atentan contra la soberanía fiscal de los países firmantes. Ocasionan y han ocasionado daño a los Estados Unidos a la generación de empleo intensivo de mano de obra industrial y manufacturero. Los empresarios que para evadir el pago a su personal del salario mínimo federal e igualmente de los impuestos sobre sus ingresos, sacan sus empresas de Estados Unidos hacia países donde se pagan salarios muy bajos y en moneda devaluada. Pero estuvieron contando con Estados Unidos como mercado de consumo de alto poder adquisitivo para sus productos, hasta que el drenaje masivo de empleos lo colapsó, mientras sus ganancias incrementadas y los impuestos que debían pagar al Tesoro se depositan en paraísos fiscales. De esta manera han hecho también del gobierno de Estados Unidos el más endeudado del mundo. Un subtítulo en el punto 2. El primero de los acuerdos de libre comercio que firmamos fue el de América del Norte, NAFTA, con Canadá y México, seguido con otros acuerdos bilaterales y multilaterales, como el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, DR-CAFTA, que fue denunciado en la ONU hace poco por el presidente dominicano por sus inequidades y dobles reglas, ya que les pide desprotección arancelaria de sus mercados a favor de nuestros productores y productos que tienen a su favor la economía de escala, además de que nuestros productos son subsidiados y nuestro mercado es protegido con medidas no arancelarias. Segundo punto. Además, las negociaciones con la Unión Europea para pactar la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, TTIP, y el Acuerdo Transpacífico, que la señora Clinton apoyó hasta hace poco, terminarían de liquidar la economía y el empleo industrial y manufacturero de Estados Unidos, con más desempleo para los norteamericanos y su colapso definitivo como mercado de consumo. Por eso, mi política penalizará con impuestos al capital norteamericano evadido al extranjero y a sus productos, especialmente a China, mientras ofreceré incentivos fiscales al que regrese de paraísos fiscales y sus destinos de salarios bajos a crear empleos en Estados Unidos. Subtítulo 3. También debo establecer que el modelo de exportación de empleos que tanto daño ha hecho a Estados Unidos es igualmente dañino en los destinos escogidos para establecerse, porque aparte de vulnerar su soberanía fiscal y sus ingresos arancelarios, la condición necesaria para esta decisión
es producto de competencia entre países para ofrecer el salario más bajo y la mejor tasa de cambio por devaluación monetaria, lo que implica para el país ganador las peores condiciones de trabajo a sus ciudadanos, que atrapados entre el desempleo y los salarios de miseria, engrosan los contingentes de pauperados que migran a Estados Unidos buscando cómo sobrevivir en un mercado saturado de desempleo. Reafirmo la necesidad de detener ese modelo de pobreza para todos y cambiarlo por una política económica que nos asocie en el progreso y no en la quiebra económica. Subtítulo 3. Nuestra relación con Latinoamérica se deteriora porque además del modelo económico que reparte pobreza en forma desigual, Estados Unidos ha obligado a la OEA a violar su Carta Orgánica repetidamente, desconociendo las soberanías de sus Estados miembros, lo que ha provocado que los latinoamericanos hayan creado la CELAC, excluyendo a Estados Unidos y a Canadá, de modo que cada día nos aislamos más de nuestros vecinos del continente. Ya es hora que ofrezcamos al mundo y en especial a Latinoamérica un nuevo trato, una nueva política de amistad como la que ideó Roosevelt en los años 30 del buen vecino. Subtítulo 1 del 3. La Unión Europea padece la tragedia migratoria más crítica de su historia, que ya provocó la salida del Reino Unido y la lleva al punto de su posible desintegración. No puede rechazar este flujo migratorio desesperado que ocasiona la guerra en Medio Oriente y África, en que participan sus Estados miembros. De manera similar, América contempla muy de cerca otra crisis de migración masiva de pobreza para sobrevivir. Además de los centroamericanos en la frontera de México con Estados Unidos, hay 7.000 haitianos tratando de cruzar cuando el secretario de Seguridad se alista a reanudar la repatriación de vuelta a Haití de otros miles que acogió con el terremoto de enero del 2010. Haití es uno de los países que más población exporta al mundo. Veamos su causa. Subtítulo. Haití tiene su soberanía intervenida por la ONU hace 17 años con la MINUSTAH, una unidad militar integrada por países y miembros, sin que ésta haya contribuido en nada a normalizar su situación interna ni organizar unas elecciones legítimas, dado que siempre han carecido de un registro civil y de un padrón electoral que cubra toda su población, que en su mayoría es por tanto indocumentada. A consecuencia de que los contingentes de la MINUSTAH confraternizan en Haití, a Brasil ingresaron ilegalmente 53.000 haitianos, a Chile 42.000 y en Panamá y los países de Centroamérica hay otros cientos esperando llegar hasta la frontera de México y Estados Unidos. Subtítulo 3. De Haití se dice que es el país más pobre de América. En realidad no lo es, aunque su pueblo sí lo es. La isla de Santo Domingo es extraordinariamente rica en yacimientos de oro y plata, repartido entre los dos países que la ocupan, República Dominicana y Haití, en proporción a su territorio, que es mayor en la primera. Pero esta riqueza es más conocida a las corporaciones mineras transnacionales que usan la tecnología, mientras sus pueblos la desconocen. Esta situación es más trágica en Haití, cuyo pueblo, a diferencia del dominicano, pasa hambre, mientras su riqueza minera es administrada por extranjeros. Gracias a su condición de representante de la ONU desde 2008, Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos y esposo de Hillary Rodham Clinton, logró que Morne Bosa, la mina más rica del norte de Haití con un valor superior a los $20.000 millones, se adjudica a su cuñado, Tony Rodman, hermano de Hillary. Subtítulo 4.
En República Dominicana hay más de 2.5 millones de ilegales haitianos sujetos a repatriación, y a pesar de que ningún país del CARICOM ni las Bahamas admite a los ilegales de Haití, todos de acuerdo han presionado desde la OEA para que este país los asimile, acusado por Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, de maltratarlos e ignorar su derecho a ser documentados como ciudadanos, so pena de hacerlos apátridas. No obstante que la Constitución de Haití les da su nacionalidad, aunque no son provistos de documentos. Este mismo funcionario árabe ha dictaminado que mis declaraciones le resultan profundamente inquietantes y perturbadoras, y que mi elección como presidente de Estados Unidos sería peligrosa. Precisamente por actitudes semejantes, ratifico mi posición respecto al tema de los inmigrantes y mi iniciativa de completar los tramos construidos del muro en la frontera con México, porque la vía terrestre es la ruta de entrada de todo inmigrante ilegal de Latinoamérica. Subtítulo 4. Por más de 2 siglos, los Estados Unidos han actuado de manera egoísta y prepotente en preservación de intereses que hoy tienen a la señora Clinton como representante. Por su causa, hemos enviado a nuestra juventud a la guerra a todas partes del planeta bajo la falsa pretensión de defender principios e ideales de nuestra nación. El mejor testimonio de su falsedad lo ha dado un soldado que en su carrera militar recibió 2 veces la medalla de honor del Congreso, el mayor general de la Infantería de Marina, Dudley Darlington Butler, que en su periplo mundial estuvo en Haití y República Dominicana en 1916, y al pasar a retiro escribió War is a racket, la guerra es un robo. Todo un testimonio contra las operaciones especulativas de Wall Street. Subtítulo 1. En Latinoamérica invadimos Nicaragua y también a Panamá para asegurarnos el control del canal que se proyectaba. Gracias al presidente Carter, Estados Unidos honró su palabra devolviendo el canal a la soberanía de Panamá. Igualmente invadidos la isla de Santo Domingo, desembarcando en Haití en 1915 y entrando a República Dominicana en 1916, donde estuvimos 8 años hasta 1924, y de Haití nos retiramos en 1934, después de 19 años. Los bosques de Haití los depredaron nuestros empresarios exportando sus maderas preciosas a Europa y Estados Unidos. También eran norteamericanos los ingenios azucareros que operaban en República Dominicana y les convino importar braseros de Haití. De modo que Estados Unidos no debe lavarse las manos de los problemas que esos braseros inmigrantes todavía hoy ocasionan a los dominicanos, porque en primer lugar fue idea nuestra llevarlos allá como mano de obra más barata para nuestras corporaciones. Lo extraño es que en la frontera dominico-haitiana el muro no lo han iniciado los dominicanos, sino los haitianos. Subtítulo 2. Pero fue idea de la ONU en 1949, con su informe Misión en Haití, exportar masivamente al exterior a su sobrepoblación rural, familias completas sin retorno, haciendo lo que a partir de 1979 la Corte Penal Internacional califica de crimen de lesa humanidad. Haití continúa hasta hoy enviando a sus nacionales a todas partes sin documentos de identidad, especialmente a sus vecinas República Dominicana, para que sean forzosamente acogidos en su destino y adoptados como ciudadanos. A este país lo volvimos a invadir en 1965 porque al grupo de amigos de la señora Clinton, representado entonces por Lyndon B. Johnson, no les convenía el presidente que los dominicanos habían elegido libremente por primera vez después de 31 años de dictadura de un infante de marina llamado Trujillo, que les dejamos como gobernante desde 1924 y que la CIA se encargó de quitar del medio en 1961.
Quinto, en América, la guerra que se libra ahora y en la cual se involucra Estados Unidos es económica, y sus soldados son las corporaciones transnacionales que asaltan las fronteras económicas con los tratados de libre comercio, sean corporaciones mineras o empresas de zona franca. En el marco de la nueva política de Estados Unidos con América Latina que propongo, y evite seguir sembrando pobreza en sus países con las empresas de zona franca que prosperan a costa de salarios bajos, devaluación monetaria y sacrificio fiscal, forzando la emigración de sus habitantes hacia Estados Unidos, adoptaré o propiciaré con el voto de la mayoría de los electores de Estados Unidos la siguiente política. Subtítulo 1. En la isla Hispaniola, para resolver el conflicto de República Dominicana con los migrantes ilegales e indocumentados de Haití, lo siguiente: requerir de la ONU un fideicomiso de Haití que organice lo que nunca han tenido, un registro civil con actas de nacimiento para todos sus habitantes sin excepción, que estén en Haití o fuera de Haití, acatando el artículo 11 de su Constitución. A partir de ahí, organizar un padrón electoral que no deje fuera a su mayoría, como hasta ahora, y supervisar unas elecciones realmente libres y coadyuvar a la instalación de un gobierno legítimo que asuma sus obligaciones internacionales de frontera, como la que pactó con su vecino Estado República Dominicana desde 1938 y 1939 en Washington y Puerto Príncipe. 2. En República Dominicana, apoyaré y ayudaré en la tarea de repatriar los ilegales e indocumentados inmigrantes haitianos a su país y les brindaré respaldo en el respeto y fortalecimiento de su soberanía y sus instituciones, y les respaldaré en la lucha por erradicar la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos ilícitos. 3. En Puerto Rico, sumergido en una impagable deuda, intervenido por el Congreso de Estados Unidos con una comisión fiscalizadora porque está indefinido constitucionalmente, siendo su estatus descrito como pertenece a, pero no forma parte de Estados Unidos, convocaré a los puertorriqueños a un plebiscito para definir si aceptan, voto sí o no, que Estados Unidos les reconozca como un Estado libre y soberano, anular la comisión interventora y aplazar el conflicto de su insolvencia económica hasta tanto se celebre el plebiscito para acoger a Puerto Rico a un estatus legalmente protegido. Subtítulo 4. En Cuba, daré término a la historia de la guerra hispanoamericana, cerrando la prisión de Guantánamo y proponiendo al Congreso devolver su territorio a la soberanía de Cuba. Asimismo, anular definitivamente el embargo o bloqueo económico a la isla. Sexto, deseo aclarar una vez por todas que no estoy en contra de los inmigrantes que han respetado las leyes de Estados Unidos y han legalizado su presencia e incluso adquirido nuestra ciudadanía. Los gobiernos de México y otros países de Centroamérica libran en estos momentos una cruenta guerra con peligrosas bandas de narcotráfico de resultado incierto. Mientras esa situación persista, nuestra frontera terrestre debe ser inexpugnable al delito. Creo firmemente que los ciudadanos y los residentes y visitantes extranjeros legales en este país deben abrazar como consigna el respeto a la Constitución y las leyes de nuestra nación. Esta es la única manera en que podremos restablecer la ley y el orden y traer paz y tranquilidad a los habitantes de nuestras grandes ciudades y pequeñas comunidades. Ya se nos liquidó el tiempo. Ahora ojalá que llegue a tiempo, pero más que nada que el señor Trump acoja las sugerencias de política que les hacen. Si lo hace, yo creo que va a pasar a la historia en los Estados Unidos de América, pero también en el resto del mundo. Les habló Leopoldo Espellán Anita. Hasta luego.